El gobierno de Adolfo Suárez. En julio de 1976, siendo obvio ya que Arias Navarro era incapaz de liderar el proceso de transición y servir de mediador entre el búnker inmovilista y la oposición, el rey se vio obligado a retirarle su confianza, por lo que dimitió de su cargo. Para sorpresa de todos, eligió como nuevo jefe de gobierno a Adolfo Suárez, antiguo ministro del régimen franquista que provenía de las filas del Movimiento Nacional, pero que era favorable a la reforma. La decisión fue polémica y se ganó las críticas tanto del búnker como de la oposición, pero el tiempo demostró que fue un cambio acertado. Suárez escogió un gobierno compuesto en su mayoría por jóvenes técnicos con las aptitudes necesarias para su cargo, que serían los que definitivamente transformarán el país. Entre ellos sobresalían especialmente dos por la importancia de sus carteras en aquellos momentos. El ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, que debía hacer frente a la grave crisis económica de aquella época, y el de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, que tendría que mantener a raya a los militares opuestos al cambio, que eran muchos. Este primer gobierno de Suárez tenía ante sí varios retos a afrontar. Hacer frente a la grave crisis económica, empezada en 1973, conseguir la democratización del país a través de un texto constitucional y responder a las aspiraciones autonómicas de las regiones históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia. Ya desde el primer momento, Suárez tomó medidas serias para el cambio político. A los pocos días de ser nombrado, entró en vigor la ley de reunión, manifestación y asociación, que ya había intentado sacar adelante cuando era ministro de Arias Navarro y que no pudo. Aprobó una amnistía que permitía la salida de la cárcel de todos los presos políticos, a lo que Arias Navarro también se había negado en su momento, y empezó a mantener contactos con los líderes de partidos y sindicatos de la oposición sin ningún problema. Pero lo que de verdad fue el paso más serio hacia la democratización fue la promulgación de la llamada Ley para la Reforma Política, que veremos a continuación. 4.1. La Ley para la Reforma Política. En septiembre de 1976, el presidente Suárez presentaba ante las Cortes su proyecto de ley para la reforma política, ley que de entrar en vigor le permitiría transformar definitivamente el sistema. De ahí su importancia y que diera lugar a un larguísimo y tenso debate entre los que estaban a su favor y los que estaban en contra. Finalmente fue aprobada por las Cortes en noviembre y sometida a referéndum en diciembre, para que los españoles dieran su consentimiento. Esto fue así con el 94% de los votos. Estaba claro que los españoles querían el cambio. El 4 de enero de 1977, la ley entra en vigor, haciendo posible el desmantelamiento progresivo del régimen franquista. Todo era legal, pues las mismas Cortes franquistas la habían aprobado. La ley establecía lo siguiente: un sistema bicameral, Congreso y Senado, elegido democráticamente por todos los españoles. Para su conformación, el gobierno de Suárez convocaba elecciones por sufragio universal. Se disponía también la elaboración de una constitución, por esas cortes que saldrían de esas elecciones. Ese nuevo texto constitucional articularía nuestro sistema democrático. Además, esto se completa en febrero de 1977 con la legalización de todos los partidos políticos, excepto el Partido Comunista. Esto fue así porque se temía la reacción si se hubiera legalizado entonces de los inmovilistas y sobre todo del ejército, después de décadas de dictadura anticomunista. Sin embargo, Suárez y el rey sabían que España no sería una democracia total si esto seguía así, por lo que para sorpresa de todos, el sábado santo de ese año se decidió legalizar al Partido Comunista. Los franquistas, inmovilistas y muchos otros reaccionaron de forma impetuosa, pero la firmeza del rey, del presidente y sobre todo del ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, que controló al ejército, impidieron cualquier altercado. Desgraciadamente, todos estos importantes cambios políticos estuvieron acompañados de actos terroristas, dificultando el proceso. A los atentados de ETA y del Grapo, cada vez más violentos, había que sumarle ahora el practicado por grupos terroristas de extrema derecha, que querían evitar la democratización del país. Su acto más tristemente famoso fue el asesinato de 5 abogados laboralistas a sangre fría en la calle Atocha de Madrid en enero de 1977. A pesar de esto, la población española demostró su madurez y se impuso la cordura frente a la barbarie, al contrario de lo que había ocurrido en julio de 1936. Eran dos situaciones muy parecidas, pero afortunadamente los españoles respondieron de forma distinta. Era la prueba de que la sociedad española por fin había madurado.